Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria puedo ver, hoy al resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad, miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. El deseo de nuestro corazón es que nuestro canto llegue hasta tu presencia y adorarte y exaltarte. Te alabamos, Dios. Recibe nuestra alabanza, Señor. Personas que te amamos. Cantamos a ti, Dios. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo
que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se secará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad y en intimidad. Contigo siempre quiero estar, con gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es alabarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo Iglesia, buen día. Gracias a Dios por un día más de vida y con salud y poder estar aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón para todo aquel que escuche esta mañana. Gracias a Dios por ustedes que están ahí esperando esta palabra, y yo espero que tengamos un corazón sensible y estamos concentrados para recibir esta palabra que creo Dios ha puesto en nuestro corazón. Después de escuchar este tiempo de alabanza y adoración, vamos a disponernos
a recibir la palabra. Y vamos a hacer una breve oración para preparar también nuestro corazón. ¿Me acompañan? Padre, te damos gracias esta mañana y te bendecimos. Gracias por este nuevo día y esta oportunidad. Estamos aquí como iglesia para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Permítenos un corazón sensible y receptivo para recibir aquello que tienes para nosotros este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos todos, amigos también que nos escuchan este domingo. Todos sean bienvenidos, familiares, amigos. Dios bendiga a todos. Esta mañana creo que nos despertamos con una ilusión, con un propósito. Sin embargo, cada quien puede tener un propósito distinto, una manera diferente de ver la vida. Pero creo que en lo que sí estaremos todos de acuerdo esta mañana es que en tiempos como estos necesitamos principalmente mucha fortaleza interior. Y eso lo encontramos cerca del Señor. Por eso esta mañana el mensaje que tengo para ti tiene que ver con ello. Tiene que ver en el cómo podemos traer esa fortaleza interior a nuestra vida y qué es lo que nosotros debemos hacer en consecuencia. He titulado este mensaje como una interrogación. Ni tan solo una hora. Ese es el título de este mensaje. Ni tan solo una hora. Cuando vamos a la Escritura, principalmente en los Evangelios, cuando se nos narra esa etapa de los días previos a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, es un tiempo de mucho movimiento, es un tiempo donde en pocos días suceden muchas cosas, o las cosas que suceden son cosas sumamente importantes para ese momento y yo diría para la eternidad. Y sin embargo, cuando vemos con calma los evangelios, nos damos cuenta que pareciera que los mismos discípulos del Señor, aún los más cercanos, no habían entendido de qué estaba sucediendo en esos momentos. Y creo que, por ejemplo, si Pedro, esa noche, cuando Jesús le pidió a él y a otros discípulos que lo acompañaran a orar al huerto del Getsemaní, si Pedro hubiera entendido qué estaba pasando, yo creo que Pedro hubiera tomado otra actitud. Y Pedro tal vez en ese momento nunca se imaginó que unos días después él mismo habría de negar a Jesucristo. Cuando vemos con calma estos momentos, nos damos cuenta que no habían entendido qué estaba pasando. Pero no había entendido qué estaba a punto de suceder en esos momentos. Aunque creo que debió haber tenido el discernimiento necesario para entenderlo. Habían tenido mucho tiempo con el Señor. Y ni Juan, ni Jacobo, ni ninguno otro de los discípulos cercanos al Señor habían, creo yo, entendido qué estaba sucediendo. Aunque habían estado con Jesús aproximadamente como unos 3 años, todavía no tenían bien clara la idea del plan eterno de Dios. Y esta falla de no haber entendido ese plan de Dios se convertiría posteriormente en una vergüenza para ellos. Y te voy a explicar por qué. Mira, hay un episodio en la Escritura donde entre los discípulos se da una disputa, ¿sí?, sobre quién sería el mayor entre ellos. ¿Te acuerdas de este pasaje? ¿Quién sería el mayor entre ellos? Y Jesús intervino y les dijo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 26, Jesús dijo, no sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Y esta palabra era importante porque
denota la intervención de Jesús queriendo ubicar a sus discípulos. Y más tarde, Jesús les revelaría una verdad muy, muy sorprendente. La verdad que Jesús les reveló fue que todos ellos lo abandonarían esa misma noche. Era una revelación que impactó el corazón de los discípulos. Pero Pedro, como siempre, ¿no? Él negó categóricamente esa posibilidad y le dijo al Señor, en Mateo 26:33, Pedro dijo, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y parece que nadie estaba consciente de lo rápido que estaban sucediendo algunas cosas en ese momento y en ese lugar. Como que no lo entendían del todo. Y a medida que avanzaba esa tarde, los discípulos escuchaban al Señor mientras Jesús les decía que iba a ser traicionado. Pero el mensaje de Jesús no les llegaba al corazón. Era algo que no podían entenderlo y tal vez no lo concebían. Y no podían concebir que tal cosa fuera a suceder en ese momento. Y tal vez los discípulos pensaban, ¿cómo es que lo iban a traicionar? O sea, no le podía pasar esto a un hombre que había cambiado la vida de tantos y que literalmente había hecho muchos milagros ante sus propios discípulos. O sea, ¿cómo concebir que sería traicionado Jesús? Ahora, con la muerte y el dolor acercándose rápidamente, los discípulos se durmieron. La Escritura nos describe ese momento y no habían aprendido la lección más importante para ganar cualquier batalla. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando digo que los discípulos no habían aprendido la lección más importante para ganar cualquier batalla, ¿a qué lección me refiero? Y me refiero a lo que Jesús le dijo. Y es el mensaje para esta mañana. Es velar y orar. Por eso los discípulos no habían entendido. Por eso los discípulos no entendieron en su momento. Y tal vez por eso en este tiempo, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo, la gente no ha entendido el mensaje. Velar y orar. Y tengo una pregunta esta mañana. ¿Somos negligentes con nuestra fe? ¿Somos negligentes con nuestra fe? Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos encontrado alguna vez en situaciones en las que sabíamos o percibíamos que algo iba a suceder, que algo estaba a punto de cambiar en nuestra vida o en nuestro alrededor. Algo, como decimos, como que presentíamos algo. Podíamos sentirlo. ¿Sí? O puede ser que hayamos sido prevenidos con anticipación, que alguien nos dijo o que algo nos dijo, hey, cuidado, viene algo puede suceder. Es posible inclusive que lo sabíamos mucho antes de que sucediera. Cualquier cosa, algo que haya pasado en tu vida, pero no estuvimos dispuestos a aceptar ninguna posibilidad de que esto sucediera. Y seguimos la vida como si nada fuera a suceder. Como que a pesar de las advertencias, a nosotros no nos iba a llegar. Y pareciera que eso fue también la situación de los discípulos en aquella hora difícil previo a la crucifixión. Tras el arresto de Jesús y la crucifixión, los discípulos, todos ellos cercanos, por supuesto, hicieron probablemente lo que habíamos hecho cualquiera de nosotros. Cuando toman a Jesús preso y cuando lo crucifican, tal vez los discípulos empezaron a preguntarse, pensaron en los detalles que tal vez les habían advertido que algo iba a suceder esa noche y también empiezan a cuestionarse o a darse cuenta de ciertos detalles, pero no alcanzaron a visualizarlo, de algo el hecho que cambiaría para siempre sus vidas. Y eso es lo que muchas veces nos sucede a cada uno de nosotros.
Hay algo ahí que en el ambiente, hay algo que escuchamos, hay algo que visualizamos, que sentimos inclusive, pero a veces lo ignoramos. Muchas veces es algo que nos está advirtiendo que puede suceder algo. Pregunto, ¿fue que no vieron algo? ¿Fue que ellos no se dieron cuenta de alguna señal de por qué las cosas salieron tan diferentes a como ellos lo esperaban? Tal vez ellos esperaban que Jesús estableciera un reino en la tierra físico, poderoso, que dominara inclusive al imperio romano y que trajera libertad física, etc. Tal vez ellos pensaron y se imaginaron cosas como esas. Tal vez pudieron haber hecho algo para evitar el arresto de Jesús. Son preguntas que tal vez hicieron. Pudimos haber evitado que el maestro fuera arrestado. Tal vez no habían sido tan leales a Jesús como creyeron o como lo expresaron. Y la pregunta creo que más difícil que se pudieron haber hecho es, ¿les esperaría a ellos el mismo final que tuvo su maestro, pues que tuvo Jesús? Pudieran ser preguntas que se pudieron haber hecho los discípulos en ese momento. Ahora, analizando los eventos de ese tiempo, y creo que no tenemos la menor duda de que la principal victoria del cristiano fue conseguida en la cruz del Calvario. De eso no hay la menor duda. Esa fue la victoria suprema del cristiano y del cristianismo. ¿Sí? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Ok, ahí, en esa cruz, Dios sacrificó a su Hijo por los pecados de la humanidad. Lo sabemos. Jesús tenía que morir para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Ahora, no ha existido ninguna victoria más grande que esta, sin lugar a dudas. Eso lo sabemos. Pero, horas antes, horas previas, que llevaron a ese momento, se logró una victoria muy importante que a veces nos pasa desapercibida. ¿Sí? Puntualizando, en la cruz se dio la victoria más grande para el cristiano, pero unas horas previas a eso se dio una victoria que a veces no la alcanzamos a visualizar, y quiero hablar sobre eso en este momento. Es muy, muy importante. Esa misma noche en el huerto de Getsemaní tuvo lugar una victoria importante. Y fue ahí, en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se rindió completamente, totalmente a la voluntad del Padre. Eso fue una victoria sumamente importante. Porque si Él no hubiera hecho esto, de rendirse al Señor, la cruz jamás habría sido levantada. Y tú y yo nos habríamos perdido eternamente por la victoria previa a la victoria en la cruz. Hay también otra verdad muy reveladora acerca de lo que sucedió en el huerto unas horas antes del arresto de Jesús. Mira, los discípulos tuvieron la oportunidad de demostrar su fidelidad de una manera muy importante. Sin embargo, los discípulos no pasaron la prueba. ¿Qué sucedió? No pudieron mantenerse alertas. Y no solamente una vez, sino en tres ocasiones. ¿Podemos aprender algo esta mañana del fracaso de los discípulos? Vamos a tratar de entenderlo, porque creo que sí. Cuando terminó la cena, la que conocemos ahora como la última cena, creo que fue la cena pascual, Jesús llevó a sus discípulos del aposento, ese aposento alto donde celebraron la última cena, los llevó a un lugar aislado, a un lugar de oración. Si recordamos esos momentos cuando salieron después de la cena, los llevó al huerto y les dijo el Señor a los discípulos que se mantuvieran alertas y vigilantes. Esa fue la instrucción: manténganse alertas y vigilantes. Pero no hicieron ni una ni otra cosa los discípulos. Y lo vemos
en el Evangelio. Dice la palabra de Dios, Jesús escogió a 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan, con los cuales tenía una relación particularmente estrecha, para que fueran a un lugar de íntima oración, ¿sí?, que estaba ahí muy cercano al corazón de Dios. Él los invitó y estaba literalmente a pocos pasos de distancia donde el Señor había hecho su oración de entrega personal. El Señor los invitó. Ahora, quiero que entendamos esto. Jesús no era solamente Dios, porque a veces perdemos la dimensión humana de Jesús. Y para este punto es muy importante entenderlo. Jesús no era solamente Dios. Jesús era también humano, ¿sí?, con todos los sentimientos de un ser humano. Y en el huerto de Getsemaní, y en ese momento, fue cuando la condición de humano en Jesús se hizo mucho más evidente. ¿Por qué te digo esto? Jesús estaba angustiado, lo podemos ver en la Escritura. Estaba angustiado, estaba sufriendo y estaba sintiéndose muy solo también en ese momento. Esa era la humanidad de Jesús en ese momento, aunque sus amigos estaban con él. Pero él estaba experimentando todas esas emociones, la angustia, el sufrimiento, la soledad. Porque Jesús tenía que rendirse al plan de Dios. Jesús conocía el plan de Dios. Jesús tenía que rendirse al plan de Dios. O no hacer la voluntad del Padre. Él tenía que tomar esa decisión. O se rendía al plan de Dios totalmente, o no hacía la voluntad de Dios. Pero no había forma de evitar la importancia de ese momento. Ese momento era y fue trascendental, sumamente importante. Dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 26, 38, 46. Vamos a ver ese momento del que estoy hablando. Es tal la angustia que me invade. Estoy en la Nueva Versión Internacional. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo Jesús a sus discípulos. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Es como le está diciendo a sus amigos, apóyeme, los necesito. Estoy angustiado, es una angustia tal que me está invadiendo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y en el verso 39 dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Ni tan solo una hora. Por eso titulé este mensaje así. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni tan solo una hora, les dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En el verso 42, por segunda vez se retiró y oró. Otra vez en esa oración describe la angustia. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba ese trago amargo, hágase tu voluntad. La humanidad de Jesús expresaba el sufrimiento y veía la posibilidad de que no tuviera que pasar por ese momento, ese trago amargo. Pero dijo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, en el verso 43, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. O sea, ¿qué es lo mismo? Padre, si es posible, pase de mí este trago amargo, pero que se haga tu voluntad. Volvió de nuevo a los discípulos, en el verso 45, volvió de nuevo a sus discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Ese fue el momento cumbre previo a la crucifixión, donde Jesús imploró al Padre en 3 ocasiones, ¿sí?, la posibilidad de no pasar por esa experiencia de la cruz.
Pero el Señor le dijo las 3 veces, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Hágase como tú quieras, Señor. Y esa fue una victoria cuando Jesús pudo decirle al Padre eso, que hiciera la voluntad del Padre y no el deseo que en ese momento su humanidad pedía. Ahora, lo que sucedió después de esto, pues es más de lo que pudiéramos imaginar, ¿verdad? Cómo se dieron las cosas. En el versículo 45, dice, he aquí la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado. Estaba a punto de hacerse realidad lo que Jesús les había dicho que sucedería. ¿Se acuerdan durante la cena que les dijo, uno de ustedes me va a traicionar? Y cuando Pedro dijo, no, como nadie, yo hasta mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Ok, había llegado el momento de eso. Había llegado el momento difícil, ya no había más tiempo para velar y orar. Y a eso me refería, iglesia, hace un momento cuando decía de la situación que estamos experimentando ahora, o situaciones que se veían venir en nuestra vida antes de la pandemia, probablemente, que sabíamos que podía suceder, que todo anunciaba que algo venía difícil en nuestra vida personal o familiar, de cualquier tipo, pero que lo ignoramos. Cuando la palabra nos decía, nos ha dicho, nos dice ahora y nos dice para el futuro, hey, velen y oren. Velen y oren. Lo mismo que le dijo a los discípulos, que no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Era una situación ya muy difícil. Jesús les dijo, hey, velen y oren. Estén alertas, velando y orando. 3 veces en esa ocasión Jesús se lo dijo y los discípulos durmiendo y durmiendo. Y Jesús venía y se encontraba durmiendo. Ahora, iglesia, ya no hubo tiempo para ellos después cuando Jesús fue aprehendido y llevado a la cruz del Calvario. Ya no hubo tiempo para velar y orar, para prevenir una situación. Ya estaba consumado y Jesús estaba en la cruz, fue llevado a la cruz y murió en la cruz. Y los discípulos tal vez ahí en ese entorno se acordaron cuando Jesús les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren porque el diablo anda como león rugiente. Velen y oren. Ni tan solo una hora, le dijo el Señor. Ni tan solo una hora. Cualquier cosa era más importante para ellos. A cualquier cosa le podían dedicar horas y horas. Pero cuando Jesús le dijo, velen y oren, les dijo, ni tan solo una hora. Yo creo que esa expresión de Jesús puede resonar para nosotros ahora en nuestra vida. Iglesia, amigo que escuchas este mensaje, ni tan solo una hora somos capaces de estar con el Señor. Ni tan solo una hora de un día de 24 horas, de una semana, de un mes, de un año, ni tan solo una hora. Iglesia, permite que la oración sea tu primera respuesta ante cualquier circunstancia. Ese es el llamado esta mañana. Llegará un momento, y creo que estamos experimentando el momento donde Dios nos llama a orar. Es el tiempo de la oración. Y entonces debemos de obrar de acuerdo a lo que hemos aprendido de Él en su palabra. No es tiempo para desperdiciarlo, aunque suene repetitivo. No es tiempo para pensar que yo estoy exento. No es tiempo para creer que a mí no me llegará. No es tiempo para creer que a mí no me va a suceder, ni a los míos. Velar y orar. Velar y orar. Y Jesús dijo, ni tan solo una hora. Ahora, si no hemos pasado tiempo con el Señor, la consecuencia es que no sabremos cómo permanecer firmes en nuestra fe. Esa es la realidad. Si no estamos ejercitando la oración, el velar es estar al tanto, al pendiente y orar al Señor. Si no lo estamos haciendo, nuestra vida no puede permanecer firme en nuestra fe. Porque es ahí en la oración, en el cuarto de guerra de la oración,
donde nosotros nos fortalecemos y nos preparamos para lo que venga, para lo que sea. Y también, si no estamos teniendo ese tiempo de oración, nos faltará sabiduría y discernimiento para tomar buenas decisiones en la vida. De ahí la importancia de lo que Jesús le dijo a los discípulos. Oren, acompáñenme, oren, estén velando. Una vez, 2 veces, 3 veces, y los discípulos dormidos. Jesús venía y ellos seguían dormidos. Entonces, en tiempos tan desafiantes como los que estamos viviendo, y como los que vamos a vivir seguramente después de la pandemia, necesitamos tener la sabiduría y el discernimiento necesario para la toma de decisiones. Jesús mismo se humilló delante del Padre. Él nos puso ese ejemplo. Y aquellos hombres, los 3 que invitó a orar con Él, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Él oró. Cuando dijo, Padre, si es posible, pase de mí este trago amargo, pero que sea tu voluntad. Ellos tuvieron la oportunidad de ver esa oración de agonía de Jesucristo. Sin embargo, no lo hicieron por estar dormidos y no velaron. Iglesia, cuando enfrentamos desafíos demasiado grandes, creo, como los que estamos experimentando ahora, nuestra primera respuesta debería de ser acudir al Señor en oración. Esa tenía que ser nuestra primera reacción. La victoria en todas las batallas de cualquier tipo y de cualquier intensidad, se obtiene en un solo lugar. Ese lugar es el lugar de la oración. Ahí es donde obtenemos la batalla, el triunfo, la victoria ante cualquier batalla de cualquier tipo y de cualquier intensidad, en el lugar de la oración. Piensa un momento en la fortaleza interior que pudo haber encontrado Pedro esa noche, de haber hecho lo que Jesús le pidió, velar y orar. Piensa un momento en eso. Piensa en esa cosa tan importante cuando Jesús le dijo, velar y orar. O considera también el discernimiento y la sabiduría y el poder que hubieran tenido para seguir el ejemplo de Cristo. Solamente si hubiesen obedecido el velar y orar. Yo creo que no solamente Pedro, sino Juan y Jacobo, que también lo acompañaron esa noche, sin duda, habían experimentado también lo mismo. Y habían logrado también en ese momento el coraje que necesitaban para lo que venía esa misma noche. Pero cuando el enemigo atacó y llegó a cumplir su propósito, salieron corriendo por el temor de perder sus vidas. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús fue aprendido en el huerto de Getsemaní, que fue entregado por Judas, los discípulos se esparcieron con temor, con miedo corrieron. Siendo que horas antes el mismo Pedro había dicho, Señor, yo nunca te voy a abandonar. Y dijo además, hasta mi vida sería capaz de dar por ti. Iglesia, en la oración hay un poder ilimitado, que a veces lo escuchamos muchas veces, pero no lo entendemos y mucho menos no lo experimentamos, porque no lo hacemos, simple y sencillamente. Y la oración es una de las razones por las que Jesús pidió a sus seguidores que oraran con Él esa noche. Jesús sí sabía lo que venía, lo que iba a suceder, los acontecimientos que se iban a suceder después de ese tiempo en que invitó a orar a sus discípulos más íntimos. Y les dijo que oraran. ¿Por qué se los dijo? Porque Jesús sabía que los tiempos inmediatos que vendrían serían tiempos difíciles. Y más aún cuando Él fuera crucificado, lo que vendría para los discípulos, para la iglesia naciente, iban a ser tiempos difíciles y que iban a requerir necesariamente estar alertas, velando y en oración. Pero no lo creyeron, no lo consideraron tal vez importante y no lo hicieron. Muchas veces las personas quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas y buscan tal vez en libros. Algunos otros van con ciertas personas que supuestamente leen el futuro y las cartas y prueban diferentes métodos con tal de encontrar el significado de sus vidas. Es en la desesperación, pero buscan de manera equivocada.
Pero la verdad es que lo que están buscando está justamente frente a sus ojos. Está tan cerca de ellos que todo lo que quieras lo consigues a través de la oración. Así de importante es ello. Gracias a la oración, Jesús se sintió seguro en el plan de Dios para él. Dije, en el Getsemaní, la humanidad de Jesús experimentó la soledad, el temor, la angustia. Pero en la oración se sintió seguro del plan de Dios para su vida. Por eso pudo decir, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿No te gustaría saber qué plan tiene Dios para tu vida, amigo que nos escuchas? Iglesia que escuchas, ¿no te gustaría saber qué plan específico tiene Dios para tu vida? Porque a veces vivimos la vida sin saber que hay un plan para nuestra vida. Cristo ganó. Cristo ganó la batalla en un lugar de oración. Y ese es el ejemplo para nosotros. Ese es también el lugar en el que tú puedes ganar tus batallas. Él nunca se dio prisa por saber qué opinaba la gente de él. Él, lo único que le interesaba saber qué es lo que Dios pensaba de él. Y a veces creo que nos preocupamos demasiado por otras cosas. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensará la gente? ¿Qué opinión tendrán de mí? Espérame, ¿qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Por qué tú estás aquí ahora? ¿Y cuál es el plan de Dios para tu vida? Esta noche, cuando Jesús oró al Padre, cuando Él se levantó del suelo en el huerto, se levantó ya con dirección en su vida, con esperanza y además con la fuerza que necesitaba para soportar el Calvario por amor a nosotros, por amor a ti y a mí. Jesús se levantó de ahí sabiendo que podía confiar en el Padre. La razón es porque había pasado tiempo con Él. Eso es lo que puedo entender de esta palabra. Jesús entendió la voluntad del Padre porque pasó tiempo con Él. Te pregunto, ¿qué problema hay grande, tan grande en tu vida que tú te sientes incapaz de manejar? La angustia, el temor, lo que crees que va a pasar, lo que está pasando, lo que sientes que se va acercando a tu vida, a tu familia. Quiero decirte que para Dios nada es demasiado grande. Nada, absolutamente nada. Te pregunto esta mañana, ¿quisieras velar realmente y orar con Él? ¿Quisieras hacerlo en tiempos como estos para conocer cuál es su voluntad y cuál es su plan perfecto para tu vida? ¿Quisieras hacerlo ahora? Yo creo, iglesia, que estos tiempos, lo he dicho otras veces y lo tengo que reafirmar, siguen siendo tiempos desafiantes y más para los hijos de Dios. Tiempos que nos desafían en el día a día y no podemos vivir de manera indiferente, insensible. Pasará esta pandemia, pero habrá tiempos también desafiantes después de esto. Y no esperamos una fecha para que esto termine y decir, a partir de ahí la vida cambió. No, la vida ya cambió. La vida ya es diferente y será diferente. Entonces necesitamos aprender la lección que Jesús le quiso dar a sus discípulos cuando los llevó a orar al huerto de Getsemaní y que les dijo, ni tan solo una hora. Por eso esta mañana yo te invito a la reflexión y que esa frase se quede grabada en tu mente, en tu corazón y sea la frase que te impulse, que nos impulse a velar y orar, para entender la voluntad de Dios, para encontrar fortaleza y asumir la voluntad de Dios, para encontrar tranquilidad, para encontrar la paz y la seguridad de que Dios tiene control. Y esa pregunta que el Señor le hizo a los discípulos, o esa expresión que le dijo a los discípulos, es una expresión que yo quiero transmitirte a ti también, y lo hago también para mí mismo.
Iglesia, amigo que nos escuchas, ni tan solo una hora, creo que vale la pena. Que Dios te bendiga. Este es el mensaje este domingo, esperando que esta palabra llegue a tu corazón, te haga reflexionar y tomar decisiones importantes. Iglesia, entendamos, necesitamos estar, ¿sí?, en esa situación, en esa dirección, alineados con el Señor. Ni tan solo una hora. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y tengas una semana muy, muy bendecida. Amén.